veis he cambiado hoy un poco de sitio y de configuración. Si hay algo que no se oye o que no se ve, me lo decís porque ha sido todo un poco rápido y precario. El estar de vacaciones y tener algún problema técnico, se juntan las cosas y hay veces que nos podemos organizar de aquella manera. En principio creo que todo está bien, creo que todo va bien, así es que vamos a continuar, que hace bastante calor y hoy tenemos un día bien cargado. ¿Qué es lo que vamos a hablar en el sillón del streaming, en el programa número 5? El capítulo 2 de La Casa del Dragón, Samaritan en Amazon Prime, todo a la vez en todas partes, en alquiler en Prime Video, Caballero del Diablo, es un cuento de la cripta que podéis ver en Netflix, Alma, la serie española que también se ha estrenado en Netflix, Cray Baby, el clasicazo de John Waters y Solo asesinatos en el edificio, una de las series revelación de Disney. También, después de hacer todo este repaso, hablaremos de una de las leyendas del cine, Mario Bava. El capítulo 2 de La Casa del Dragón. Ya tenemos opening. ¿Es tan espectacular como el de Juego de Tronos? Desde luego que no. ¿Es tan increíblemente alucinante? Desde luego que no. Pero está bastante bien resuelto. Hace mucho más hincapié en la sangre que se va a derramar y en la sangre que une a las diferentes casas que en esa especie de mapa y todas las localizaciones. En esta lo que se nota es que es más pequeña que Juego de Tronos. Digamos que Juego de Tronos tenía una gran cantidad de personajes, pero no solo de personajes, sino también una inmensa cantidad de localizaciones por todo Westeros. Pero al final también había Sai, con los Dorakis, el norte, más allá del norte, las islas, las ciudades independientes, bueno, todo un buen follón. Por ahora estamos muy centrados en Rocadragón y en la corte de desembarco del rey. Así que vamos a ver un poco cómo evoluciona todo y estaremos atentos a lo que se vaya liando. Por ahora el rey Viserys parece que no hace más que tomar malas decisiones, como casi todos los que hemos visto sentados en el trono de hierro. En otro orden de cosas, bueno, se van apuñalando por la espalda a todos y vamos viendo un poco cuáles van a ser las alianzas en la futura guerra que vamos a ver de Poniente, porque ya estamos viendo que es inevitable. También ha surgido un nuevo personaje que parece sacado de Piratas del Caribe, ¿no? Que es este pirata que muy interesante la lucha que va a haber ahí. Ya veremos cómo se establecen las casas y cómo se relacionan todas con eso. Pero en todo caso, yo tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona la serie y la verdad es que ya tengo unas ganas locas del tercer capítulo. Pasamos de La Casa del Dragón a Samaritan. Bueno, pues Samaritan, tenemos una buena película de acción para pasar el rato, sin mucho mareo. Parece que todas las semanas digo una de estas pelis de acción de desconectar un poco el cerebro y relajarse, y es que la verdad es un género que a mí me gusta mucho. Con lo cual siempre voy a intentar recomendar una peli de esta de acción, pero que esté bien hecha y que podamos entretenernos y pasar un buen rato y no estar siempre con algo tan intelectual. Voy a intentar explicar un poco Samaritan, aunque no tiene mucha historia. Luego veréis que la historia es muy simple y que la película hace honor también a la historia, siendo bastante sencilla y directa. Tenemos una ciudad en la que nacen dos niños gemelos que tienen superpoderes y sufren una tragedia familiar. A raíz de esa tragedia familiar, los dos niños, uno se transforma en malo y se llama Némesis, el otro se transforma en bueno y se llama Samaritan. Ya os digo que mucha vuelta con los nombres no le han dado. A lo largo de los años se van enfrentando hasta que llega un punto en el que hay una especie de batalla final en la que los dos mueren. Muchos años después, un niño está convencido de que un vecino del edificio de enfrente es Samaritan e intenta presionarle para que vuelva a usar sus superpoderes en una situación de crisis de la ciudad. Es una peli de acción bastante simple, muy directa y es tan simple que, bueno, no tiene mucha historia. Hay momentos que sí que son un poco discutibles, que intentan emular en cierta forma escenas del Joker. Y ahí es donde sí que se pierden completamente, porque no deberían de intentarlo. O sea, no deberían de llegar a algo que está muy por encima de su nivel, porque ahí pierden enteros. No tiene sentido intentar llegar a ese nivel cuando estás haciendo una peliculita un poco más normal, más del montón de pasar el rato y ya está. Los giros de guión se ven a kilómetros, sabes exactamente lo que va a pasar con algunos personajes desde el principio prácticamente. Pero bueno, es eso, ya os digo, un entretenimiento para pasar el rato. ¿Qué es lo que me molesta realmente de la película? Está dirigida por Julius Avery y es que su anterior película sí que me moló muchísimo. O sea,
Julius Avery hizo un peliculón llamado Operación Overlord, que la tenéis en Netflix, que también os la recomiendo. Me pareció una absoluta pasada y de repente ha salido con esta que, bueno, es más normalita. Pues bueno, supongo que todo hay momentos y hay trabajos de más o menos mercenario de subsistencia. Pues esta vez le ha tocado unos trabajos que han sido un poco así. Ha intentado resolverlo bastante bien, creo que lo ha conseguido. Y poco más tengo que decir. Pasamos a la siguiente. Todo a la vez en todas partes. Eh, Grandísimo peliculón, grandísima obra maestra. La recomiendo mil. O sea, es una absoluta pasada, una locura que no podéis dejar de ver. Maravillosa, imaginativa, rara, extraña, ingente, enorme, cósmica, pero al mismo tiempo íntima, familiar. Es, ya os digo, es todo al mismo tiempo. Michelle Yeoh está absolutamente increíble. Jamie Lee Curtis te partes de risa con ella. A mí me supera muchísimo. Hace un papelón increíble. ¿Y cómo intento describiros esta película distribuida por A24? Vale. Evelyn, que hace de Michelle Yeoh, es una inmigrante china en Estados Unidos que regenta una lavandería. De repente se ve envuelta en una aventura salvaje y interdimensional en la que solo ella puede acabar salvando todo el multiverso. Y no puedo decir nada más, hasta aquí puedo leer sin desvelar nada más de la trama. Es todo lo que nos hubiera gustado que fuera el universo de la locura, el multiverso de la locura de el Doctor Strange, pero aún más rara, aún más friki y aún más espectacular. No hay palabras para describirla, creo que es un ejemplo perfecto de la libertad creativa que da A24. Los directores, que son también los guionistas, son Dan Kwan y Daniel Sneidt, que son también, se les llama los Daniels. Aquí tenemos los Javis, pues allí están los Daniels, ¿no? Y ellos dirigieron también Swiss Army Man, esta película tan rara de Daniel Radcliffe, que hacía de zombie con gases. Y bueno, una película muy, muy imaginativa, muy loca, muy increíble, fascinante, irreverente, rupturista. No, ya no se me ocurren más cosas que decir de esta película. Simplemente que os tenéis que poner y verla y disfrutarla, porque es una pasada. Caballero del Diablo. Esta es otra grandísima película que me enamora. Bueno, os pongo un poco en contexto para aquellos que no conozcáis Cuentos de la Cripta. Cuentos de la Cripta, durante los años 60, 70 y 80 hubo unos cómics en Estados Unidos que se llamaron Creepy. La revista Creepy. Estos cómics se fueron llevando a serie y a distintos canales. Se hicieron sobre todo una serie de televisión de Cuentos de la Cripta y a raíz de la serie de televisión se hicieron también películas basado en algunas historias más largas que se publicaban en esta revista. Entonces, una de estas historias es Caballeros del Diablo. Caballero del Diablo, ¿de qué va? Vale, tenemos a un tipo misterioso llamado Blaker que parece que huye de alguien y acaba encerrado en una pensión, junto con más gente. A esta pensión llega una especie de agente del FBI tras ser un representante del diablo y convoca una especie de ejército de demonios que ponen en sitio la pensión. Entonces Baker intentará protegerse a sí mismo y a todos los que están dentro de la pensión, mientras que son asediados por el demonio el recolector. Una película con sitios, con demonios, mucho tema bíblico. Incluso a mí algunas partes del tema bíblico me han recordado mucho a 30 monedas y a los momentos de flashback de 30 monedas, ¿no? De cuando recordaban la crucifixión, etcétera. Creo que tienen momentos en los que se plasman como la misma energía tanto en la serie de Ales de la Iglesia como en la película de Caballero del Diablo. A mí me entusiasma especialmente porque es una película del 95 hecha con muy poco presupuesto. En el 95 estamos hablando de que ya había efectos por CGI
Bueno, muy potente. Habíamos visto ya Terminator 2 en las salas, habíamos visto ya Jurassic Park, pero esta película evidentemente era una película de muy bajo presupuesto y además era un telefilm. ¿Qué es lo que tira? Tira mucho de exploitation, tira mucho de argumentos y macarradas. Al final es una comedia terrorífica, ¿no? Que es como la definen en el póster. De hecho, estoy viendo ahora mismo el póster y pone, ¿estás preparado para una historia terroríficamente divertida? Y es que es eso lo que te ofrece. Te ofrece gore, te ofrece casquería, te ofrece diversión, te ofrece exploitation. Así es que es eso, diversión pura y dura, hecha para los aficionados al género. Muy recomendada, creo que la dirección de Ernest Dickerson está muy muy bien, el guión de Ethan Rayf y Cyrus Boyce también hilan muy fino, hacen algo muy divertido. Eh, eh, John Cassidy, Billy Zane, William Sadler, Jada Pinkett Smith, una jovencísima Jada Pinkett Smith, antes de que su marido empezara a repartir hostias a diestro y siniestro. Y la verdad es que da gusto verla y es una pasada muy divertida. Vamos a hablar ahora de Alma, otra serie que podéis ver en Netflix. Alma es una chica que sufre un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, algunos sobreviven. Y digamos que a raíz de todo eso se empieza a desencadenar o se empieza a describir una mitología muy interesante, pero sobre todo hay un hándicap, que Alma ha perdido completamente la memoria y no sabe quién es. Digamos que una de las tramas principales de la serie es la historia de Alma y todo lo que está haciendo para recuperar su memoria, y el resto es como he dicho, toda la mitología que va desencadenando o que se va averiguando mientras que Alma intenta recuperar su memoria. Esta mitología me resulta muy interesante, creo que lo han hecho con mucho gusto. Sergio Sánchez ha acertado bastante en el tono de cómo se desarrolla la mitología. Sí que me parece que tiene algún que otro problema, pero digamos que el problema viene por el enfoque juvenil de la serie, que es a veces los que a los aficionados al género así, que puede ser más de o mitología, que está más cerca del terror y tal, nos puede llegar a chirriar, ¿no? Que llega un momento en que la parte adolescente tiene un peso tremendamente enorme, mientras que se va perdiendo toda esta parte mitológica que sí que al final abre muchas tramas que parece que se resolverán en una segunda temporada. A mí es la parte más interesante, mucho más que la de Alma. Me resultaba más interesante todo este despliegue de mitología a través de un libro que profetizaba. Bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero toda esa parte sí que me parecía enormemente interesante y que daba mucho juego al lore, ¿no? Al lore que puede tener la serie, que puede desarrollarse en el futuro. Muy interesante. Así es que simplemente si buscas una propuesta algo más juvenil, esta propuesta es para ti. Si buscas una propuesta un poco más adulta, pues puede llegar a quedar por momentos en algo un poco pastoso para ti, ¿vale? Pasamos a un peliculón que puedes ver en Filmin, que es Crybaby. Si no habéis visto Crybaby, enhorabuena. Ojalá pudiera estar yo en vuestra situación porque yo la vi por primera vez hace muchos años. Me divertí muchísimo en lo que no está escrito viendo Crybaby. Es una película parodia al final de todas las pelis tipo Gris y tipo jóvenes en los 50. Os cuento un poco la historia. Chico malo conoce a chica buena, se enamoran y se intentan relacionar. Ya os digo, el mismo argumento de Gris, el mismo argumento que hemos visto en un millón de películas. Incluso más recientemente, ¿no? Creo que en 3 metros sobre el cielo y todas estas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está dirigido por John Waters, que John Waters es básicamente un reemplazo de Dios. O sea, es increíble, es un tipo provocador, es imaginativo, es divertido, loco, extravagante, pulp, naif, es un loco genial, ¿no? Tenemos a un Johnny Depp, jovencísimo, que es un chico que solo puede derramar una sola lágrima y su superpoder es que solo derrama una lágrima. Por eso le llaman el lágrima en la traducción al español, en inglés es Crybaby.
Ya os digo, se ríe mucho de Gris y yo que soy un tipo que los musicales me cuesta mucho encajarlos, este me divierte lo que no está escrito, me entro completamente en la película y hay gente que ha criticado mucho esta película diciendo que es la menos inspirada de John Waters, pero os puedo decir que la menos inspirada de John Waters es mucho mejor que las mejores de los grandes inspirados de los musicales. Porque a John Waters es que básicamente no se le puede superar. Es una película muy divertida de verdad. Tiene un musicón increíble de Patrick Williams. Las interpretaciones de Johnny Depp, Tracy Lords y Willem Dafoe. Es que Amy Locke, Susan Tyrrell, es que os van a volar la cabeza. También sale Iggy Pop, que me costó muchísimo reconocerlo. Era una absoluta locura demencial el personaje. Es que hay momentos en esta película que dices, no sé si es una película de los 50 o es la parada de los monstruos. Eh, es muy singular todos los personajes y los roles que tienen. Y es que te pasas riendo desde el comienzo de la película hasta el final. Vamos a pasar ahora a la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio. Si ya habéis visto la primera temporada, tampoco voy a entrar en decir muchas cosas, ¿no? Es una obra de Robert Hoffman y Steve Martin, son los creadores de la serie. Por lo tanto, digamos que es una fuerza, son ellos fuerza creadora cómica. Y además está el eterno compañero de Steve Martin, que es Martin Short. También les acompaña Selena Gómez, que, y bueno, en esta temporada también está, aparte de Tina Fey, que tiene un papel creo que con más peso. Cara de Levine también está. Selena Gómez parece que en esta temporada empieza a cogerle gustillo a su papel. Esta segunda temporada, si recordáis un poco cómo acababa la primera, acababa con el asesinato de la presidenta de la comunidad, Bunny Folger, y en esta digamos que tienen que ver cómo resolver ese crimen. Este crimen, ellos están relacionados con él, pero bueno, va a ser siempre un poco la historia de solo asesinatos en el edificio, que en cierta manera ellos siempre van a ser sospechosos de los asesinatos en los que se vean involucrados. Vamos a tener mucha más dosis de comedia. Sí que se han simplificado las mecánicas de los episodios. Digamos que en la primera temporada te cogían un personaje ajeno a ellos tres y, bueno, uno de ellos tres conforme se iban acercando al final. Y digamos que desde ese punto de vista del personaje lo usaban para conducir toda la narración del episodio. Ahora lo que hacen es eso mismo, pero para la introducción del episodio. ¿Esto qué le da? A ver, aparte de que a los guionistas, evidentemente, les da oportunidades de hacer algo mucho más flexible, y no tienen que estar tan constreñidos a un punto de vista de un personaje para explicar todo el desarrollo de un capítulo, les da muchísima libertad para meter más comedia y para seguir la relación de estos personajes. Y así también te pueden explicar rápidamente un poco las condiciones de un personaje sin desvelarte muchas cosas de él. Creo que está bastante bien ese recurso. Ya os digo que Selena Gómez parece que empieza a ser un poco más humana, ¿no? Que empieza a tener expresiones y emociones, que está muy bien. Yo os lo agradezco bastante, oye, que verla ahí más integrada, más. Creo que su relación también con Steve Martin y Martin Short ha mejorado. Hay que decir, y tenemos que ser sinceros, que si a ti te ponen a actuar frente a dos titanes que han desarrollado una carrera de cómicos que es absolutamente loca de lo buena que es. De hecho, tienen un especial de comedia en Netflix con ellos dos, Steve Martin y Martin Short, que es demencial porque son anécdotas, es una pasada, es muy, muy, muy divertida. Os la recomiendo muchísimo, no os la perdáis. Es maravillosa también esa obra. Y esta segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio también es muy divertida, os lo vais a pasar muy bien y creo que es lo importante al final, disfrutar de este tipo de series. Muy bien, ahora hemos terminado ya de hacer este repaso de películas y series que hemos venido bastante cargados, espero que os haya gustado. Y vamos a hablar de una leyenda del cine, para mí. En esta parte de leyendas del cine yo no quiero hablar de gente tan famosa, ¿no? Steven Spielberg no necesita que yo hable de él, ¿vale? Bueno, nadie necesita que yo hable de él, desde luego Mario Baba, que es de quien vamos a hablar tampoco.
Pero sí que me parece ideal recomendar a un autor que para mí ha supuesto un antes y un después en el cine de terror, en el cine tipo thriller y que ha marcado una corriente estética, ¿vale? Vamos a hablar ahora de Mario Bava. Para lo que no conozcáis a Mario Bava, uno de los grandes maestros del cine de terror italiano y es uno de los padres fundadores del giallo italiano junto con Dario Argento. Su peli Seis mujeres para el asesino se supone que es la fundacional del género, la primera. Y cuando os hable un poco de esta película y si tenéis el privilegio de poderla ver, os daréis cuenta que hay muchas películas actuales que beben directamente de ella. Sobre todo las películas de Nicolas Winding Refn, Drive, muy directamente relacionada de Neon Demon. Todas estas películas son muy influenciadas por Mario Bava. Mario Bava empezó como... bueno, estudió Bellas Artes y de ahí empezó a ser cámara en cortometrajes. A partir de ser cámara en cortometrajes estuvo trabajando de director de foto en muchos peplum. Hércules desencadenado. Hizo así varias películas que están muy bien. Yo os la recomiendo también la parte estética. El peplum ya si os encaja o no. Eso es... el peplum es la pelis de romanos griegos que se hacían en Italia. A partir de, ya os digo, de todo esto, ascendió a director de arte y después de director de arte, como estuvo en algunas secuencias y algunos capítulos de películas muy largas, ya haciendo también el papel de director, se le dio una oportunidad para dirigir La máscara del demonio. La máscara del demonio es, a nivel estético, es muy importante. Es una peli que podríamos hablar clásica de vampiros. Es en blanco y negro, pero ya vemos la expresividad de los planos y la fuerza de los planos que va teniendo. Aún no va a desarrollar todo su potencial, ¿vale? Aún queda alguna película para que empiece a explorar muy bien todas las posibilidades del color y del terror. Pero sí que vamos a ver una fuerza muy arrolladora en cuanto a la parte estética. Ya os digo, Mario Bava, al provenir de las Bellas Artes y haber trabajado tanto de director de foto, va a tener, va a suponer él y su cine una revolución estilística en todo lo demás. Cuando llegue el género slasher a Estados Unidos va a estar muy influenciado por Mario Bava. A raíz de la película La máscara del demonio, haría algún peplum, Hércules en el centro de la tierra y La furia de los vikingos, que aunque sean vikingos, que no es un peplum, no es de la época romanos per se, pero al final está rodado con las mismas características. Va a ser muy similar, visualmente van a ser espectaculares, pero no quiero entretenerme en ellas, ¿vale? Simplemente no es tanto ir analizando cada una de sus películas, sino que tengáis un poco una imagen general de lo que ha hecho. Llegamos a Las tres caras del miedo y Seis mujeres para el asesino. Vamos a hablar primero de Las tres caras del miedo. Para mí esta película también es fundacional de lo que serán luego tres géneros que se irán desarrollando más. Evidentemente hay películas que ya se han ido viendo de cine negro, de thriller, de películas de asesino, pero en Las tres caras del miedo se van a presentar tres relatos. Un relato de lo precursor de lo que podríamos llamar el giallo y el slasher. De hecho, va a tener uno de los primeros slasher americanos va a ir directamente relacionado con este capítulo. Black Christmas, perdón, Black X Max es el remake que no debéis de ver. La peli antigua, Black Christmas, sí que la debéis de ver, es una pasada y es maravillosa. Entonces, en el primer relato ya establece uno de los primeros tropos de un asesino llama desde la casa en la que se encuentra también la víctima. Vamos, lo que nos suena luego de haber visto mucho en Scream. En Scream, estas películas de los 90, pero que en Black Christmas también se ve y es de los años 70, ¿vale? 10 años después de esta. Por lo tanto, digo que es una peli que ha influenciado mucho en luego autores del terror puro y duro, ¿no? Y sobre todo, yo creo que para Wes Craven ha sido una gran influencia, este director también. Otro relato que va a hablar de posesiones
Digamos que para mí esta es una influencia muy directa de lo que haría Argento en Suspiria y también de lo que se haría luego en más películas de posesiones. Lo que pasa que quizás es más posesiones las más exageradas o las que tienen más colorido, pero sí que es verdad a nivel de planos, a nivel de cómo se mueve un personaje poseído, etcétera. De Pesadilla en Elm Street va a tener planos así que recuerdan bastante a ese capítulo de la posesión. El exorcista también va a tener planos que van a recordar un poco a esta escena, pero ya digo, por el colorido creo que no es tanto el exorcista, pero sí que ha influenciado en muchas películas posteriores más imaginativas o más que tiran del mundo onírico, como puede ser Pesadilla en Elm Street. Eh, y un tercer relato que es de vampiros. Bueno, está basado en un relato del siglo XIX de Alexander Tolstoy, no León Tolstoy, eran primos, ¿vale? Alexander Tolstoy, el Burkalag, y el relato, y es una peli, es un episodio más bien de esta peli muy bien hecho, ¿no? Juega mucho con la parte de nieve, los vampiros en contexto de nieve, cabaña abandonada, completamente aislada, paisajes muy azules mezclado con el blanco, noches como muy puras, muy directas, pero muy teatrales y al mismo tiempo terroríficas y a veces asfixiantes. Tiene una parte interesante increíble, ¿no? Y cómo plantea todo el vampiro en los contextos de nieve. Luego lo retomaría muy bien toda estas secuencias y habrán planos que nos parezcan mucho, se parezcan mucho en, por ejemplo, el baile de los vampiros. El baile de los vampiros de Roman Polanski, que fue homenajeada luego también en la película Van Helsing. Lo que pasa es que el baile de los vampiros se hizo con recursos muy escasos y se hizo una película enorme. Y Van Helsing se hizo con unos recursos enormes, se hizo una peli un poco escasa. Entonces, bueno, ese es el pequeño hándicap que puede llegar a tener el hacer tanto icono, que al final acaba siendo tan icónico que tanto para las pelis buenas como para las malas. Entonces Roman Polanski digamos que aprendió bastante de este capítulo. Y ya os digo que luego si veis 30 días de noche y muchas películas van a ver secuencias que van a recordar a este capítulo. Es muy interesante ver cómo de algo que se hizo en los 60 eh, con unos recursos limitados, luego ha tenido tanta repercusión a lo largo del resto de los años. Y luego tenemos Seis mujeres para el asesino. En Seis mujeres para el asesino se establecen muchos de los tropos del who do it, el quién lo hizo, ¿no? Hay un asesino enmascarado, el sombrero y abrigo, los guantes, el silenciador de las pistolas, que ahora son cosas que tenemos muy integradas de la película de asesinos, pero que en aquella época eran revolucionarios estilísticamente. Vamos a tener escenarios con muchísimo color, muchísimos contrastes entre negro y colores muy casi primarios. Mucho de cian, magenta, amarillo. Son así colores muy, muy vivos, muy de golpe, que dan un golpe visual muy grande. Y bueno, los títulos de crédito son maravillosos, el cómo van jugando con los maniquí mientras que te presentan a los personajes, etcétera, es increíble. La sangre rosa, que luego va a ser algo que va a llevar el género Yayo en su génesis, en sus venas, ¿no? En su génesis, en sus raíces. Para que nos entendamos, el Yayo, dentro de lo que es el cine y del el cine negro, se han establecido muchas veces subgéneros que han estado también muy relacionados con países. Y tenemos, yo creo que para mí el noir americano, puro y duro, ¿no? El cine gángster, muy a saco, que lo trabajó Coppola, Brian De Palma, Scorsese, con cada uno con sus diferencias, ¿no? Pero digamos que hicieron de los gángster y del dinero fácil una forma de entender la vida y por esa temática se desarrolló un noir americano muy potente. Y luego tendríamos el polar francés, que es como desde películas vistas desde el punto de vista de asesinos. Y luego tendríamos el giallo italiano, que es una corriente estética
bueno, igual que el Polar francés tenía también una parte estética muy, muy cruda, muy sucia, muy natural en el sentido de que intentaban captar las texturas reales de los escenarios y las sombras duras y intentar hacerlo con el menor artificio posible. El Giallo se posiciona justo al otro lado del espectro. Aquí vamos a jugar con muchas luces, muchos colores, mucho juego de luces y sombras y una propuesta estética. Si ya os digo, si tenéis en la cabeza de Neon Demon, es eso, pero aplicado en el cine Giallo. Entonces, Seis mujeres para el asesino, bueno, cuenta la historia evidentemente de un asesino en serie que va asesinando a unas chicas de unos grandes almacenes de moda. Eh, Aparte de eso, digamos que independientemente del argumento, toda la revolución bueno, toda, como si fuera poca, una gran revolución que aplica Mario Bava es sobre todo estilística, a nivel de fotografía, a nivel de la ropa, a nivel de vestuario, a nivel de maquillaje. O sea, es una revolución estilística que luego va a perdurar a lo largo de muchos años. Y para mí es súper importante. Luego tiene películas también muy interesantes que os recomiendo de horror en el espacio, está muy bien y también es una propuesta muy interesante. Y luego el Yayo se fue complicando un poco también con Darío Argento, en el que a veces también la magia está muy presente en este subgénero del cine negro, ¿no? Suspiria es el ejemplo perfecto de cómo la magia interviene también en un noir, ¿no? En un cine al final de asesinos en serie. Dicho esto, ya tampoco os quiero hablar más de Mario Bava, simplemente recomendaros de verdad que lo veáis, que todo lo que podáis ver es increíble y que es una maravilla, no lo podéis perder. Y ya está, no tengo mucho más que deciros, simplemente espero que hayáis disfrutado de este capítulo del sillón del streaming un poco más precario de lo habitual. Pero bueno, he conseguido hacerlo. Espero que os guste. Y nada, de verdad que si podéis ver películas de Mario Bava, que por cierto podéis encontrar mucha parte de su filmografía en Filmin, a por ello y ya me lo agradeceréis.